Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, Hola, tardes. hola. Y como si no me hubiesen saludado, por favor, que ya estamos grabando. Listo, listo. Creo Buenas que esto, tardes a esto tenía que todos. decírselos antes, pero bueno, ok. Vale, hoy como tal es nuestra primera sesión de DevOps Institute del chapter de Skill Up Colombia. Este es un evento que se realiza a nivel mundial. Como tal, tenemos una presentación que la vamos a tener el próximo jueves. Están cordialmente invitadas. Ese sí es durante todo el día. Empieza a las 9 de la mañana Colombia y va hasta la tarde, 3 4 de la tarde. Y son muchas sesiones de diferentes partners de DevOps Institute. Ahí están por lo general Cloudbee, Circle CI, Oracle, Harness. Son líderes de industria y llevan temas actuales. Entonces, el tema para esta próxima sesión del jueves, el 25, es aplicaciones de nube, aplicaciones Cloud Native con serverless. Entonces va a estar súper interesante para que por favor también asistan a eso. Y nosotros pues realizaremos unas réplicas de información para Colombia en la siguiente semana. Entonces yo les estaré enviando la invitación y ahí pues estaremos revisando lo que vimos en el evento, si no pueden asistir, pero lo bueno también es que lo socializamos en español porque el evento es en inglés. El evento es mundial y es en inglés, eh, pero bueno, hay muchos temas técnicos, realmente no es complejo y la plataforma, digamos que se da para que podamos entrar en un momento, no tenemos que estar todo el tiempo conectados, hay una agenda y es muy chévere porque podemos entrar, descargar un material, salir, volver después. Entonces es muy entretenido el evento y la plataforma está muy bien realizada. Y ahí con el apoyo pues, de DevOps Institute, con Helen Bill, digamos que es una de las líderes, es como mi mentora en los temas de chapter de Skill Up. Ella pues está presente, están presentando, es muy chévere y se aprende muchísimo. Pero nosotros pues nos encargamos del DevOps Institute Chapter Colombia. Y en las sesiones, esta primera sesión van a ser las principales tendencias de DevOps para 2021. Aquí vamos a revisar un poco de dónde venimos y hacia dónde nos está dirigiendo este tipo de prácticas de DevOps y cómo las vamos a ir afrontando. Seguramente en este año y en el próximo vamos a tener muchos retos, pues después de todo lo que hemos realizado el año pasado, donde como saben, pues la tecnología salió a resurgir, o las nuevas tecnologías salieron a resurgir para ayudarnos mucho en el tema que se pasó con la pandemia. Entonces este año es un año con muchos retos, hay que consolidar mucho más esas iniciativas que se tienen, tanto de los nuevos productos como de las prácticas. Yo soy un aficionado del tema de la cultura y estoy convencido de que la cultura es la que mueve a las personas. La tecnología es una herramienta, es un habilitador, pero siempre está por encima la forma de trabajar de las personas y en lo que he visto en mi experiencia, eso es uno de los factores principales. Si tenemos cultura, podemos ir generando y buscando después las herramientas. Seguramente una cosa va a llevar a la otra y lo podemos ir trabajando de esa manera. Entonces, empecemos con nuestra presentación. Voy a compartirles eh, mi pantalla y vamos a arrancar con esta. Deme un momento, por favor. Acá. Eso. ¿Me confirman, por favor, si ven la pantalla? Listo. Ok. Sí, señor. Entonces, ¿qué vamos a revisar hoy? Las principales tendencias de DevOps para 2021 eh, están enmarcadas en muchos de los hechos que se han venido trabajando de años anteriores, pero que se empiezan a consolidar mucho más para este 2021. Vamos a revisar una de las
una de las prácticas, digamos que es una de mis favoritas, pero podemos, bueno, antes voy a presentarles un poco mi rol actual. Actualmente pues trabajo con una entidad de servicios. Hago parte de DevOps Institute como embajador y pues soy el líder del Skill Up Chapter Colombia, como les había comentado. Mi rol actual pues es consultor DevOps y me encargo pues de facilitar la adopción de DevOps en las compañías, definiendo esas arquitecturas de referencia, los lineamientos, herramientas y prácticas culturales para los equipos de desarrollo, operaciones y otros equipos que ya empiezan a involucrarse más, como los equipos de pruebas, los equipos de UX, los equipos para el desarrollo de productos digitales. Entonces empezamos a ver que ya no solo es de desarrollo de operaciones, sino que empieza a tener otro tipo de audiencias. Y todo esto, pues al final nos va a llevar a mejorar nuestra entrega de software. ¿Sí? La entrega de software de las compañías es uno de los factores clave, lo vamos a ver más adelante. Con esto podemos, eh, digamos, potencializar las capacidades de las empresas. Como saben, venimos también en un auge de todo como código, ¿sí? Infraestructura como código, negocio como código, toda la parte de automatización, toda la parte de los vehículos autónomos que ya también se basan en código. Entonces, todo está apoyado en código y si ese código lo podemos hacer muy eficiente, construir muy eficientemente, seguramente pues nos va a ayudar mucho. Pues también les dejo mi LinkedIn, mi link de LinkedIn, donde pueden encontrar más información. Uno de los temas, vamos a tener una definición de DevOps, la evolución de DevOps. ¿Qué estamos viendo actualmente? Un informe muy interesante que se dio el año pasado, a finales del año, donde hay muchas de esas tendencias que veíamos del año pasado, que obviamente por la pandemia no se desarrollaron totalmente, pero surgieron otras. Entonces el informe es muy interesante en ese sentido. Y al final, pues vamos a ver, revisar una sección de preguntas, aunque si tienen alguna pregunta, pues aprovechando que somos pocas personas, podemos conversar un poco sobre los temas y las preguntas que tengan. ¿Qué es DevOps? Bueno, hay muchas definiciones de DevOps, unas que son un poco más filosóficas, otras que son más aterrizadas a los productos que las están promoviendo. Podemos decir que DevOps no es un cargo, no es un proyecto, es como tal un conjunto de prácticas y hay una definición que creo que hay una definición que basta para poder entenderlo mejor, y es que DevOps es un proceso para desarrollar, entregar y operar software. Básicamente es eso. O sea, no vayan a creer que es más que eso. Es eso en esencia. Lo que se adiciona es la parte de la eficiencia, porque tenemos que hacerlo de una forma correcta. O sea, por muchos años hemos desarrollado software, hecho instalaciones en los entornos de producción, hemos operado el software para un negocio, para ver cómo se está comportando, pero lo que busca DevOps es hacerlo de forma eficiente. Si podemos optimizar esa cadena de valor de construcción del software y hacerlo de una manera eficiente, donde los desarrolladores se sientan tranquilos que sus despliegues van a ir tal cual como los probaron en sus entornos, van a ir hacia la producción, que estén apoyados obviamente en desarrollos o metodologías ágiles. También es muy importante porque es una nueva forma de trabajar. Algunos me preguntaban DevOps con metodologías tradicionales. Puede ser, algunas personas que adoptan algunas prácticas, pero no se les saca todo el potencial que tiene DevOps. El mayor potencial de DevOps lo vemos con metodologías ágiles de desarrollo y habilitando pues el software confiable. ¿Sí? No podemos hablar de DevOps cuando tenemos sistemas que no son confiables, que no sabemos qué está pasando, qué le está pasando a los clientes, cómo están manejando toda su parte operativa de monitoreo. Todo eso debe ir relacionado y encadenado en ese sentido para que pueda dar el mayor valor al cliente. Y ese es el último punto que resalto de esta definición, que es el valor al cliente de forma continua. ¿Sí? Esta definición la vamos a encontrar, bueno, el valor es muy relativo, pero en este sentido se enfoca en que los clientes perciben de que sus soluciones de tecnología les apoyan en sus áreas de ventas, en sus áreas comerciales, en sus áreas de recursos humanos,
hacer mejor su trabajo. En ese sentido es que genera el valor al cliente, porque a veces decimos valor al cliente y se nos pierde esa frase con muchas cosas y al final no sabemos a qué se refiere. En el sentido de DevOps es poder tener ese flujo de valor para que pueda generar valor al cliente de forma continua. Con esto, pues vamos a esto es como un entrenamiento, me parece. Cuando vemos esta imagen, vemos que aquí todo el mundo mira y sabe que esta imagen es la más popular de DevOps. Hay temas, hay algunas veces vienen en otros colores, pero siempre hay un tema que resaltamos cuando estamos explicando este tipo de gráficas, es la mejora continua, ¿sí? Ven que es un proceso de mejora continua porque está unido de principio a fin y tiene pues un poco aisladas las palabras dev, que se refiere a desarrollo, y ops, que se refiere a operaciones. Y dentro de esto está todo el ciclo de vida que llevamos para poder entregar soluciones de desarrollo, pasando por una planeación. Obviamente la planeación tiene que ser una planeación, como les decía, preferiblemente una planeación ágil, donde trabajemos con un backlog de producto que se origine de unas iniciativas estratégicas, preferiblemente también que sea un enfoque de producto digital, ¿sí? Digamos que los desarrollos los podemos trabajar con un enfoque de proyecto o un enfoque de producto. Entonces hay una diferencia y es que pues el proyecto un objetivo que tiene un fin y que en ese sentido pues tiene unas etapas, pero al finalizar ese proyecto finaliza como tal. Se cumple el objetivo con un presupuesto, bueno, todo lo que sabemos de proyectos y al final termina. Entonces, cuando termina, los equipos seguramente pues se dispersan, nuevamente entran a otro proyecto y es digamos, otra iniciativa, otras prácticas, otros desarrollos que se van a realizar. Cuando tenemos un enfoque de producto, pues tenemos un enfoque más cohesionado. Sabemos que el producto también tiene un ciclo de vida, pero pues podemos desarrollarlo. Entonces, todos estos proyectos nuevos productos nuevos que estamos viendo, eh, como, eh, denme un momento, por favor, como los productos de Rappi, como los productos de Spotify, que tienen ese enfoque de que siguen construyendo sobre ese producto, sobre esa base, ¿sí? Entonces es un tema importante porque en los productos podemos trabajar con todo el equipo consolidado, desde el Product Owner o el Product Manager, con los equipos de desarrollo, con arquitectos, con DevOps involucrados en el mismo equipo, con analistas de pruebas, con ingenieros de pruebas. Ahora todos estamos llamando Agile Testing, Agile Developer, Agile Operation. Entonces todos estos pueden trabajar en un mismo equipo y esa cohesión de equipo es la que hace que los productos pues surjan mucho más completos porque estamos trabajando todos sobre la misma mesa y que a su vez pues puedan tener un tiempo de vida mucho mayor basado también en todas las proyecciones que trabaja el equipo comercial. Como podemos tener también definiciones de estrategia para el producto dentro del mismo equipo. Los desarrolladores, los testers, todos se sienten involucrados con ese producto porque lo están construyendo y saben qué están haciendo. Inclusive también las personas de ops, de operaciones que están dentro del equipo, saben para qué están trabajando. Entonces ese enfoque me parece que es el ideal para DevOps y está muy relacionado con esta etapa de plan. En la parte de codificación, pues tenemos varias formas de realizarlo. La codificación, sobre todo, pues tiene que ver con la escritura del código en un lenguaje de programación para que cumpla con las definiciones y las funcionalidades que están en esa planeación que realizamos. Pues lo podemos realizar con buenas prácticas, ¿sí? Algunas prácticas tenemos que trabajarlas en los equipos de desarrollo, pero en la medida de que ellos se adopten este esquema ágil, pues van a tener también muchos mejores resultados, porque pues los equipos, como les digo, las personas cuando trabajan para un fin y saben por qué están trabajando, pues obviamente van a rendir mucho más. El antiguo esquema de cascada, pues obviamente los desarrolladores recibían un documento de requerimientos y entendían, pues lo que entendían en su lectura era lo que trasladaban a ese lenguaje de programación y a esas pantallas y esas interfaces que creaban
para los usuarios, pero entonces no estaban conectados, ¿sí? Era una interpretación que le daban y muchas veces eso no se reflejaba con lo que se estaba esperando. No sé todavía por qué está el desarrollador aquí encima del código, pero bueno, yo creo que es algo como que está empoderado del código, digámoslo así, porque lo del otro equipo, la otra parte del equipo, como pueden ver, está en la parte de abajo. Pero sí, digamos que aquí está empoderado del código ese desarrollador. Luego viene una etapa de construcción. Esa etapa de construcción es básicamente tomar el código fuente y empaquetarlo de alguna manera. Empaquetarlo decimos en programación, en los lenguajes populares como Java, en un jar o en un war, para que eso pueda ser instalado en un entorno y probado, ¿sí? Entonces, esta parte de pruebas también está dentro del ciclo. Y una vez pues tenemos esta parte de pruebas, ya nos vamos acercando un poco más hacia la operación, ¿sí? Porque nuestro producto ya está cumpliendo con las expectativas que nos trazamos al inicio y es donde podemos preparar un release. Un release es un lanzamiento comercial. Entonces, si tenemos definido ya cuándo vamos a tener este lanzamiento, obviamente todo el equipo empieza a prepararse para eso. También lo podemos definir en la planeación, podemos definir un MVP inclusive a nivel de producto y saber en qué momento vamos a desplegar en producción. Las personas de operaciones, como les digo, están involucradas desde el inicio en este nuevo esquema de trabajo con DevOps y saben qué tienen que alistar en la operación para poder recibir ese producto. Esta preparación comercial pues tiene que ir de la mano, o en algunos casos puede ir de forma separada, pero va un poco relacionada con el despliegue. Entonces, el despliegue es cuando ya colocamos ese paquete de software que se construyó, lo colocamos en la producción. Y a partir de aquí, pues empieza a tener una operación, que la operación es todo lo que está relacionado con las operaciones de tecnología, como el backup, la estabilidad de la aplicación, todo lo que es el monitoreo, que es una etapa posterior. Y esta operación y este monitoreo sirven de entrada nuevamente al proceso. Entonces aquí es donde se completa ese ciclo de mejora continua y va surgiendo por cada plan que se está haciendo. Entonces, ¿qué se está reportando desde la operación y el monitoreo hacia la entrada de ese nuevo plan? Es como tal las entradas que se están tomando, esas métricas que se están tomando en la producción para que puedan ser ingresadas en el plan para que nuevamente pueda ser codificado y continuar con el ciclo. Entonces aquí vemos que estas entradas que son lo que está realizando el usuario sobre las aplicaciones, esto ya es posible capturar esa información, tiempos de respuesta, procesos que están de pronto demorando mucho tiempo, estabilidad de la aplicación, si la aplicación puede escalar, decimos escalar cuando tiene muchos usuarios, o inclusive puede también disminuir esa capacidad, donde sea una capacidad elástica. Entonces, las aplicaciones tienen que estar construidas para eso. Si por alguna razón no permite escalar por alguna condición del desarrollo, también esto puede ser una entrada a que se realice una nueva versión o que se incluya en el siguiente plan unas mejoras para la aplicación. También la calidad de código, lo que encontramos a nivel de seguridad. También las operaciones también cubren la parte de seguridad, la parte de networking. Entonces, todos esos hallazgos que se van encontrando sirven de entrada para el siguiente plan, bueno, diríamos el siguiente sprint, para que se incluyan mejoras en la aplicación. Y aquí vamos mejorando este ciclo. Sí, esta parte, aquí tenemos como tal, en la parte de abajo les mencioné que teníamos la revisión de las estadísticas, el equipo trabajando, estamos pendientes también de cuál es el costo de tener esa aplicación, esa solución desplegada, si la tenemos desplegada en la nube o si la tenemos desplegada en instalaciones, en on-premise, tenemos que saber el costo de esa solución. Entonces, todo esto está relacionado y tiene que ser como decimos, tiene que ser un caso de éxito positivo, un caso, un caso de negocio también que sea rentable para el producto y para los que están patrocinando, que son los sponsors del proyecto. En la medida de que todo marche, el producto se esté comercializando, las operaciones estén bien, todo esto el producto va a seguir evolucionando. Ese producto sigue evolucionando hasta que
ya llega un momento en que se cambia la directriz y ese producto finaliza. Pero eso puede pasar un año, 2 años. Hay productos como pueden ver Spotify, es un producto que lleva muchos años ya en el mercado, Rappi, y no vemos que todavía se vayan a cancelar. Entonces, este esquema me parece que es el ideal. Y esta gráfica si la habían visto, de pronto es la que nos hace pensar que DevOps es la solución para ese tipo de entregas. Con todo esto, hay una evolución de DevOps que vemos desde básicamente el año 2007. Bueno, el año 2007 lo consideramos una era anterior a DevOps. Luego en 2008-2009 ya surge como tal el término DevOps. Entonces aparece ese término de DevOps y empieza a utilizarse mucho. De pronto todavía en Colombia no se utilizaba tanto. Luego aparece la era del caos. Es una era bien particular, vamos a ver más adelante. Y de 2016 a 2020 surge una madurez de DevOps. Entonces vamos a ver rápidamente cada una de estas etapas. Si vemos como una cronología de DevOps, hay unos hechos importantes. O sea, en 2007 hay una persona, se llama Patrick Devois, es belga. Él realiza estos primeros experimentos, pero todo nace del agilismo. Ya desde el año 2000, 2001, estábamos trabajando en temas de ágil, pero las operaciones no tenían esa velocidad que necesitaban los equipos ágiles. Primero, pues anterior a eso, digamos que teníamos unos releases que eran grandísimos, no sé si se acuerdan, eran personas que estaban en una sala, no sé, trabajando 20 desarrolladores para poder liberar un producto y los dueños de los productos iban a esas salas y decían, ¿cómo vamos? Y el gerente de proyecto, listo, vamos bien, vamos al 95%. Bueno, ya eran 6 meses desarrollando funcionalidades y eso las pruebas también eran inmensas, digamos, sobre esa funcionalidad, ese producto que se estaba haciendo. Le decíamos en ese entonces una versión, entonces íbamos a liberar esa versión. Cuando, cuando eso surge, empiezan a hablar de los temas ágiles y también empiezan a cambiar esos ciclos de entrega de las soluciones. Entonces, este señor Patrick Devois lo que hace es darse cuenta de que la tecnología o el área de TI, que es la parte de operaciones, cuando mencionamos solo IT o TI, muchas veces se orienta más hacia operaciones, necesitaba también una revolución, necesitaba también colocar, andarlo más rápido para que pudiese atender esas nuevas demandas. Entonces el señor se da cuenta y empieza a trabajar ese término, digamos, con otros conferencistas, empiezan a reunirse en algunas sesiones que estaban haciendo, luego en Toronto hicieron una muy importante donde ya se empezaba a consolidar el concepto de IT ágil. Luego en 2009, ahí sí se crea el término y aquí sí es un efecto de comunidad. Entonces nace el numeral DevOps. Entonces ese canal, digamos, fue el que permitió que muchas personas empezaran a hablar del tema en Twitter y en las redes y se empezó a masificar como concepto DevOps. Luego, pues en 2010 ya se hacen más conferencias de DevOps Day. Entonces, DevOps Day es una conferencia que se hace en todo el mundo realmente. En Colombia tenemos, creo que dos, hasta ahora he conocido dos, una en Medellín y otra aquí en Bogotá. Y sigue evolucionando. O sea, es una bola de nieve, creo que va captando mucho más gente cada vez y va llegando a muchas más partes y personas que están trabajando, entonces también comienzan a surgir nuevos roles donde las personas de operaciones van evolucionando también en su rol hacia DevOps y las personas de todos los roles, digamos, tradicionales de desarrollo, de pruebas, de ingenieros de red, entonces van trasladándose hacia DevOps. Entonces eso también está haciendo que surja mucho el término y las prácticas de DevOps. Hay un punto importante aquí, el 2012 también se crea un reporte del estado de DevOps. Ese estado de DevOps como tal le da unas pautas importantes a DevOps desde el punto de vista de las prácticas hacia las empresas. O sea, qué prácticas están utilizando las empresas. Y este es un informe que genera Puppet con Alana Brown, que desde 2012 se está generando. Vamos a ver un poco más adelante
qué nos da este resultado o qué nos dio este reporte del año 2020, pero es un hito importante, digamos, en todo lo que se está construyendo. Luego, en 2013, bueno, hay un libro clásico de DevOps, se llama el Proyecto Phoenix, y aquí nacen también unos estelares, o podemos decir unos personajes. Es como una novela. No sé si leyeron La Meta. No sé si de pronto leyeron La Meta, no, Juliet, aquí en el área de procesos. No, no, no no Bueno, lo he leído. bueno, es un libro como cuenta, es un tema de operaciones, todo el manejo de inventario, todos los términos de cadena de valor, pero lo hace en una forma de, como una historia. Entonces, en esa historia, en una fábrica, bueno, realmente muy entretenido, eso se lee en un fin de semana, porque es muy entretenido, se llama La Meta, se lo recomiendo. Entonces, las personas, Jen Kim y Kevin Bear y George Spatford, es el apellido de él, crearon un concepto similar, pero para DevOps. Entonces crearon como una novela de tecnología, ¿sí? Donde tenían que entregar software y bueno, todo lo que pasa, tenían que salir a producción, tenían que relacionarse con los dueños de producto. Y todo esto, al final, cuando estamos, cuando estamos viendo eh, que DevOps y toda tecnología puede ser a veces muy complejo, esto nos ayuda como a verlo mucho más simple, ¿sí? Es una forma y me pareció muy bien abordado el tema por estos autores. En 2014 tenemos un estado de DevOps, un reporte también que ya otras personas que son autoras del libro, como Jane Kim, digamos que es Jess Humboldt, empiezan a trabajar en un reporte de estado de DevOps también para ver cómo se aceleraban DevOps en las empresas. Esto fue en 2014. En 2016 ya las empresas consultoras, las grandes consultoras como Gartner y en 2017 Forrester empiezan a hablar de DevOps. Entonces ya comienzan a involucrarse todas las empresas, lo vamos a ver un poco más adelante. Y acá a raíz de estos comentarios, ya nace también una categoría en Gartner para los temas de DevOps, de las herramientas de integración continua, de despliegue continuo. Entonces se comienza a generar todo ese conjunto de herramientas alrededor de DevOps que conocemos hoy. En 2018, ya como tal, hay unas conferencias DevOps Days en Estados Unidos, pero ya superan la cantidad que venían manejando anteriormente. Se populariza, digamos, como tal DevOps y comienza a expandirse, digamos, en todo el mundo. En 2019 también hay unas predicciones de Gartner sobre la infraestructura. Entonces, vamos a ver más en las tendencias que todos estos temas que comienzan a hablar las grandes consultoras, pues se repercuten como tal en el mercado y las empresas también viendo estas tendencias, pues empiezan a abordar ese tipo de temas. Entonces, vamos a ver aquí un punto con la cronología que vimos al inicio de la era anterior de DevOps, cómo se estaba manejando esto, ¿sí? Anteriormente, el equipo de TI, pues prácticamente anterior a 2007, tenían que rezar para que no sucediera nada en la producción y mucho menos después de un cambio, ¿no? Con esos cambios tan extensos de 6 meses de desarrollo, ir a hacer un paso a producción un fin de semana, pues eso era como tal una película de suspenso, no se sabía qué iba a pasar. Eh, Había muchas guardias, se llamaban en algunos países le llaman guardias, en otros le llaman on-call, y cuando sonaba ese on-call, bueno, si nos asignaban ese on-call para estar ese fin de semana disponibles, bueno, era un tema que teníamos que manejar con la familia, bueno, con todos, porque ese fin de semana estábamos como en concentración para soportar ese paso a producción. Entonces, por eso esta imagen creo que lo resume todo, cómo se manejaba anterior a 2007. Aquí hay algunas herramientas que empiezan a surgir también, algunas herramientas como Chef, como Puppet, para la automatización de la infraestructura. Digamos que las personas de operaciones empiezan a ver un poco más la parte de automatización, ¿sí? Pero muy poco realmente en esa época. Eh, la aparición de DevOps en 2008 y 2009 sí es un evento importante, pero me parece que se concentró mucho en ciertas partes
y muchas personas no se sabía de qué se estaba hablando, era una dimensión DevOps, una dimensión desconocida de DevOps, y las personas sí desarrollaron mucho estas prácticas, pero obviamente no estaba masificado en todo el mundo. Digamos que fue un inicio, las personas que de pronto estaban, realmente en este entonces no conocía el término, venía trabajando en desarrollo de software, pero no conocía el término DevOps en 2008-2009. Básicamente nuestros pasos a producción eran basados en documentos, seguíamos un proceso muy ITIL de comité de cambios, las automatizaciones realmente eran pocas, eran unos manuales prácticamente de instalación de las aplicaciones y para los cambios también que se hacían sobre la infraestructura eran cambios basados en clics, como decimos algunos, porque realmente no había nada automatizado. Entonces, la cultura seguía los equipos de desarrollo separados de los equipos de operaciones, el agilismo trataba de surgir, pero no se sabía cómo unir estos dos mundos, el de desarrollo y operaciones. Para esta época de 2008-2009 también surgen algunas herramientas y hay algunos casos como el de Google que no sé cómo hacían, pero ya en estos años ya estaban trabajando sobre unas tecnologías que de pronto algunas otras empresas estamos empezando a ver hasta ahora, como el tema de contenedores y de Kubernetes, ya empresas como Google estaban empezando a utilizar. Veo que se unieron más personas. Hola, Gerardo. Hola Jimmy, ¿qué tal? ¿Cómo Saludos estás? desde Perú. Hola, hola. Saludos, saludos desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo les ha ido? Bien, bien. Ah, bueno, me alegro mucho. Qué bueno que estén acá. Pues estamos aquí hablando de temas DevOps. Estoy dando un recuento de lo que ha sido la evolución de DevOps para luego entrar en los temas de tendencias. Entonces, veo que también se unió César. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo hacemos. Empezamos poquitos. Y qué bueno, estaba yo solo con las chicas. Estaban solo chicas al inicio, entonces, qué bueno que ya entraron y me están acompañando. Vale, entonces continúo. La evolución de DevOps vemos la era del caos, que es más o menos entre los años 2010-2015. Aquí sí la misma dinámica de los cambios y de toda la parte de ágil. Ágil ya está mucho más introducido dentro de las empresas con sus marcos de trabajo como Scrum, como Kanban, que generan mucha velocidad en la entrega. Entonces, las entregas que veíamos anteriormente de 6 meses, 3 meses, prácticamente se reducen a un sprint, ya un sprint con un producto, con una evolución de producto terminada y candidata para pasar a producción. Obviamente esta velocidad no la aceptaban o no la esperaban los equipos de operaciones y empiezan a surgir inconvenientes entre los equipos. Entonces, desarrollo sencillamente toma los productos, sigue todos los lineamientos de operaciones y hace la entrega a operaciones. Generan toda la documentación que en ese momento se manejaba y con eso entonces comienzan a haber inconvenientes entre las áreas. O sea, desarrollo dice, en desarrollo trabaja bien, el problema es ahora de ustedes en producción, en operaciones. Ese tipo de eventos fue catalogado como la era del caos. Adicional a eso, creo que es esa velocidad que traía el agilismo y la falta de actualización de las operaciones, perdón, creo que generó ese choque. Y a raíz de eso también, pues como veníamos con ya algunas tendencias y ya utilizando un nuevo término, pues obviamente las consultoras impulsaron el tema de DevOps y las empresas, los grandes fabricantes, empezaron a crear productos de DevOps. Entonces, hay una de las definiciones iniciales, pues DevOps no es un producto, ¿no? Entonces, muchas veces llegaban los productos, las herramientas, pero las empresas no sabían cómo utilizarlas, o sea, no podían armar ese flujo desde el inicio del proyecto, inclusive, para ver cómo esas herramientas realmente les iban a ayudar. Entonces, surgen muchas herramientas, las empresas empiezan a comprar esas herramientas como por no sentirse alejados, por no sentirse desactualizados, pero no las empiezan a aplicar correctamente, ¿sí? Obviamente, si hay algunos casos, surgen algunos temas un poco más maduros
con el tema de en 2014 más o menos ya se empezó a masificar el tema de Kubernetes, que es una de las plataformas, también la arquitectura de microservicios, que empiezan como a apoyar mucho los temas de la forma adecuada de llevar los sistemas hacia la producción. Los grandes monolitos, pues sabíamos que eran extensiones de muchos módulos que al final cuando tenían que desplegarse todos juntos, con una cantidad considerable de código fuente, de pruebas que se tenían que realizar, que al final les generaban inconvenientes. Entonces se empiezan también a utilizar otro tipo de arquitecturas, tanto arquitecturas a nivel de construcción como arquitecturas de despliegue, para poder tener soluciones desacopladas y que pudiesen atender de forma correcta todo el volumen de cambios que se estaban recibiendo. Entonces acá empiezan también a surgir otro tipo de roles, ya empiezan a subir un poco más los arquitectos con todo el tema de disponibilidad, también la parte de los arquitectos de infraestructura. Entonces en ese ajuste, digamos, que se hacen de roles, empiezan a ocurrir también cosas buenas. No todo fue malo en la era del caos. Luego, en los años ya de madurez de DevOps, pues realmente estaba hasta 2019, yo le coloqué 2020 porque me parece que también el año pasado tuvimos muchas cosas buenas en DevOps. Y aquí lo que empieza a pasar es que desde 2016 pues, hay muchas formas de ver DevOps. Muchas empresas empiezan a ver DevOps por todos lados, entonces hay DevOps de negocio, DevOps de pruebas, DevOps de implementación. Y digamos que esto hace que se vayan creando realmente los roles que se necesitan para una implementación DevOps. Y como les digo, va muy alineado de la parte de Agile, ¿sí? De Agile y la conformación de los equipos. El rol, o como se ve en muchos equipos, es un rol de DevOps trabajando en células de trabajo, pero ese rol tenía funciones de ciclo de vida del producto, aseguraban el ciclo de vida del producto y como tal también tenían algunas responsabilidades de operaciones. Entonces los DevOps en algunos casos absorbían funciones de operaciones, pero ese tampoco era como el enfoque, ¿no? Entonces surgen también, podría decir una práctica que también surge de Google, que es el SRE, el Site Reliability System. Ese sí como tal es un rol que trabaja más del lado de operaciones, precisamente para apoyar la estabilidad del sistema. En el lado de DevOps, DevOps es un poco más, tiene que trabajar algunos temas culturales también de la conformación de los equipos, de la mejora continua y de la integración continua y de despliegue continuo. Tiene que encadenar todo eso, diría yo. Entonces el rol de DevOps empieza como a tener un poco más de preponderancia en los equipos cuando se le maneja adecuadamente. Cuando se recargan mucho con el tema de operaciones, obviamente pierden el foco y son un ops más dentro del equipo, que tampoco es la idea. Entonces esos roles empiezan a verse mucho más en los equipos y con eso, digamos que se va creando la cultura. La cultura viene de la forma pues, en que trabajamos. Como cambia la forma de trabajar, las personas cambian sus roles, empiezan a generar mejores formas de llegar a un objetivo. En este caso, el objetivo es entregar el software de manera adecuada. Entonces, esa segregación que se hizo en ese momento ayudó a que esas prácticas de DevOps, tanto técnicas como culturales, empezaran a arreglarse en los equipos. Y con eso, pues ya empiezan a organizarse de mejor manera, empiezan a saber realmente en qué les van a ayudar las herramientas, cuáles herramientas están alineadas con lo que ellos están buscando, cuáles no, ¿sí? No solo irse como una moda, digamos, con todas las herramientas, sino que tener un plan bien detallado para poder avanzar. Obviamente surgen nuevas herramientas también, pero si hay una forma de evaluación o de pruebas de concepto previas para evaluar si realmente se va a utilizar. Entonces también se empieza a organizar todo esto, los DevOps, digamos que aportan como arquitectos DevOps o como consultores DevOps, también ya conocen más cómo están trabajando los equipos, hay más información
y las herramientas entonces empiezan a habilitar ese esquema de DevOps. Como les decía al inicio, las herramientas son un habilitador. ¿Por qué? Porque está basado en prácticas de automatización. Recuerden que también está así. Creo que Jacqueline está levantando la mano. Sí, Jimmy, ¿desde cuándo se incorpora el término de seguridad, DevOps? DevSecOps es un término relativamente nuevo. Creo que aunque se venía trabajando con SecOps como tal, SecOps era como un área de seguridad dentro de operaciones. Ahora está dentro de algunas áreas de ciberseguridad o ya son arquitecturas de seguridad o sí, son como tal arquitectos de seguridad. Creo yo que más o menos hace unos 5 años empieza a implementarse el término de DevSecOps. Y DevSecOps no es más que llevar esas prácticas de seguridad a la cadena de valor o al ciclo de vida de construcción de los productos. Como recuerdan, hay una de las tendencias inclusive que vamos a hablar más adelante. Los equipos de seguridad intervenían al final del proyecto, realizar un pen test o realizar un análisis de vulnerabilidades. Por lo general se realizaba al final del proyecto, cuando ya iba una semana antes de salir a producción, se realizaba un análisis de pen test o un análisis de vulnerabilidades. Con los hallazgos que se encontraban ahí, pues lo devolvían inmediatamente, se habían hallazgos críticos, y las personas del proyecto que todavía quedaban, porque a veces, como el enfoque era por proyecto, ya las personas, ya el equipo se había disuelto, el equipo no existía, pero necesitaban salir a producción, eran horas adicionales, bueno, era un reproceso y surgieron estas prácticas de DevSecOps que realmente me parece que son muy, muy certeras y que nos ayudan en un tema también importante que es la seguridad, que también estamos viendo, que inclusive desde hace algunos años estamos viendo algunos casos donde la seguridad toma mucha relevancia. Entonces, el hecho de que incluyamos la seguridad en ese ciclo de entrega, pues también nos ayuda a que mejoremos la calidad y que al final no tengamos que estar, digamos, sufriendo por temas que de pronto no se consideraron al inicio. ¿Sí? Vale, Gracias. entonces, ok, ya que. Cuando hablamos de la actualidad de DevOps, pues siempre hay muchas fuentes, ¿no? Hay muchas fuentes, hay muchos artículos en Internet que podemos leer. Hay uno que me gusta mucho, los de Medium, si los pueden revisar, que siempre están muy al tanto de las últimas tecnologías y mucha gente participa en eso, entonces me parece muy chévere que lo puedan hacer. Pero este reporte de estado de DevOps que les comenté que estaba en la cronología de DevOps, desde 2012 se está realizando por medio de Puppet. Aquí Alana Brown, que fue de las pioneras, todavía lo sigue apoyando. Y yo digo que es como un encuentro de muchas personas que tienen un interés en común, similar a esta comunidad, que, que brindan esos conocimientos para que las organizaciones puedan evolucionar en sus prácticas de DevOps. Entonces, con todo esto que vemos, estas prácticas prácticamente se convirtieron en prácticas de la industria, ¿no? O sea, todos esperan a ver qué sale en este reporte, qué investigación o qué nuevo tema se aborda en este reporte para empezar también a poder hacer sus estrategias o sus tácticas, digamos, a modificar un poco sus estrategias para que puedan llegar a los objetivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay unos indicadores, digamos, que son muy importantes y nos dicen cómo están funcionando las empresas. Entonces, una de las primeras conclusiones, digamos, del reporte es que la alta evolución de DevOps se correlaciona fuertemente con las capacidades de autoservicio, ¿sí? Los equipos, como saben, en arquitecturas o en equipos mejor de desarrollo o de operaciones, que utilizan, eso lo llamamos un TI central, donde tecnología es el único que se encarga de aprovisionar la infraestructura o es el único que se encarga de proporcionar las herramientas para que los otros equipos de la organización trabajen, son más lentos, digamos, en los temas de DevOps. Ese autoservicio, esas capacidades de autoservicio que se les otorga a los equipos, por ejemplo, si tengo un equipo de producto, yo tengo obviamente mi estrategia cloud, si tengo una estrategia cloud definida,
que este I central, donde todo se hace solo por medio de operaciones, nadie puede crear un servicio por fuera de eso, obviamente ahí se puede generar un cuello de botella que puede afectar la velocidad y la innovación de los equipos. Entonces, este indicador muestra que las organizaciones que son altamente evolucionadas tienen 6 veces más probabilidades que las organizaciones menos evolucionadas de reportar un alto uso de plataformas de autoservicio. Entonces, los equipos que están más empoderados en DevOps tienen cierta libertad para crear. Obviamente eso basado también en una estrategia de aprovisionamiento de infraestructura. Entonces, por ejemplo, en la nube se otorgan unos landing zone para que se puedan trabajar. Esos landing zone ya vienen con todas las políticas definidas, pero el área de operaciones le entrega el landing zone al equipo de producto y el equipo de producto ya tiene cierta libertad para crear sus recursos, utilizar las herramientas que se están definiendo y con eso puede avanzar más rápido. Entonces, este punto me parece importante y si lo vemos en la práctica, los equipos que conozco que avanzan más rápido en los temas de entrega de software están muy relacionados con esta parte. Otro de los puntos es la mentalidad de producto, o sea, lo que les hablaba al inicio, cuando los equipos están conformados como producto, como para desarrollar un producto digital, esto favorece mucho más a sus prácticas de DevOps. Y creo que es lo que les decía, una cosa puede llevar a la otra. O sea, la forma, si yo trabajo en un equipo donde tengo todos los roles que necesito, son los equipos multidisciplinarios que llamamos en Agile, obviamente todo va a surgir más rápido. Todo lo resuelvo ahí, las decisiones se toman en ese grupo y de esa manera pueden avanzar mucho más rápido. La gestión del cambio y la evolución de DevOps. Entonces, los equipos también de tecnología, pues venimos de equipos de Change Management, donde eran basados en ITIL, recuerdan esos comités semanales donde cada persona que necesitaba hacer un cambio en la producción necesitaba ir a ese comité, presentar, evaluar riesgos, generar una documentación. Ese esquema está cambiando. Realmente la idea de gestión del cambio no desaparece porque sí hay que evaluar los riesgos, no considero que desaparezca y aquí también el informe lo dice, pero sí tiene que ser más ágil. Entonces los procesos que son automatizados, obviamente son procesos que son revisados y en el mismo esquema que propone ITIL de Change Management, con sus cambios estándar, sus cambios normales y sus cambios de emergencia, los cambios estándar facilitan a que esas automatizaciones que yo ya tengo conformadas, que ya sé que funcionan, puedan tener un paso más ágil hacia la aprobación que un comité. Entonces puede ser sencillamente, listo, este proceso ya sabemos que funciona, se ha ejecutado durante todo el mes correctamente, sabemos que funciona, entonces esto puede también hacer más fácil que no se desarrollen los procesos de gestión de cambio, como digo, hay unos temas de riesgos que se deben seguir evaluando por algunas, inclusive en algunas industrias más que otras, pero que el proceso sea mucho más eficiente. Bueno, esto con respecto a los temas. ¿Hay alguna pregunta, Jacqueline? Sí, Jimmy. Digamos que cómo se puede realmente medir el riesgo operativo frente a ese número frecuente de instalaciones, por decirlo así, de entregables. Porque, pues digamos que si bien es cierto, permite agilizar, ¿cómo se puede hacer una medición de lo que te digo, del riesgo operativo? Si no entra un comité. Ok, mira que en esto ayuda mucho la automatización, ¿no? Creo que los procesos que están o que pasaban por este comité eran procesos manuales, entonces se tenía que socializar una documentación, que la persona que iba a implementar entendiera el documento de lo que iba a hacer y luego enviar unos comentarios o dijera que faltaba alguno de los criterios de calidad para poder hacerlo. Si yo puedo automatizar todo esto en un pipeline y ejecutarlo de forma automática, bueno, junto con una aprobación para no hacer un despliegue automático totalmente, puedo colocar en ese pipeline todos los controles que se necesitan realizar. Y si yo lo ejecuto constantemente, obviamente todo ese conocimiento lo tengo, o todo ese conocimiento, toda esa seguridad de que funciona, lo tengo implementado en el pipeline.
no en una persona que está haciendo clics. Entonces, eso ayuda a que los procesos sean, inclusive con toda la transparencia, o sea, tienen que reportar, se pueden enviar notificaciones, se pueden solicitar alguna aprobación manual adicional, pero si siempre se ha implementado en ese pipeline, nos ayuda a que siempre esté estandarizado y que sea repetible y confiable, ¿sí? Eso es lo que voy a decirte con respecto a eso. Anteriormente, o cuando los procesos son manuales, pues no son repetibles. Bueno, son repetibles por la persona o con un manual, pero siempre tienen intervención humana. Entonces puede haber un error humano, digamos, en esa implementación que haga que no sea confiable. Sí, pero cuando está automatizado, la idea es esa, que es un proceso repetible, confiable y más seguro. Gracias. Vale. Entonces vamos a pasar a las tendencias, ahora sí. Una de las primeras tendencias es el flujo de valor definirá el futuro de Dios. El flujo de valor lo vemos como, bueno, hay unos términos que ya vienen relacionados con el flujo de valor, pero el flujo de valor es una técnica que viene de Lean Manufacturing, que inclusive se ha venido trabajando mucho más y ahora surgió un término que se llama Value Stream Mapping, donde lo que se hace es analizar del principio a fin de la cadena, o sea, incluyendo temas de negocio, qué tengo que hacer para mejorar esa entrega de software. Entonces, para poder acelerar esa entrega continua, las organizaciones están tomando esas prácticas y están viendo este tema de flujo de valor como una siguiente etapa. Ya no se ve como a nivel de herramientas o a nivel de tecnología, sino a nivel de todo el ciclo que tiene que cumplir un producto para poder llevarse a producción. Entonces aquí ven como una escala, como unas escalas de tiempo, donde hay realmente pues, unos tiempos que se demora cada etapa, y se analiza esta cadena y se van viendo cuáles son los desperdicios, cuáles son los tiempos muertos que están ocasionando que yo me demore más en entregar. ¿Sí? Esto viene, como tal, como les digo, de un concepto más de procesos, pero se está aplicando como Value Stream Mapping, BSM, si lo ven, este tipo de enfoques. Inclusive hay unos informes recientes que, bueno, ahí participa nuestra compañera de DevOps Institute, Helen Bill, donde dice que para el 2023 este tipo de sistemas, hay algunas herramientas ya basadas en esto, van a empezar a medir sobre la data que están generando o sea, las mismas implementaciones van generando información. Y eso nos va a ayudar a mejorar nuestro proceso. Y tiene que ver mucho con la siguiente tendencia, que es el DevOps predictivo. Entonces, ya hay algunos temas de AIOps o IOPS que empiezan a surgir y que empiezan a hacer la entrega mucho más eficiente. ¿Sí? Ahí ya empieza a dejar de monitorearse la infraestructura o la aplicación para monitorear el negocio. Inclusive nace un nuevo término de BizOps, que es un término nuevo, ese sí, sí creo que falta un poco más para llegar allá, pero seguramente vamos a tener ese tipo de enfoque de un DevOps monitoreando el negocio y no solo monitoreando infraestructura o aplicaciones. Y todo esto gracias a que AIOps nos ayuda a que toda la información que se está generando la podamos analizar posteriormente. Inclusive hay otro que llaman MLOps, que son los Machine Learning operaciones, donde podrán determinar también en qué momento es más probable que un sistema deje de funcionar con toda la información que se está recopilando. Entonces estos sistemas empiezan a tener mucho auge y empiezan a ser interesantes, se une con el punto anterior y las empresas van incorporando ese tipo de prácticas. Ya salimos un poco de la integración continua, despliegue continuo, a ver otros términos, como pueden ver. Entonces esto empieza a evolucionar también. Jacqueline me hacía la pregunta sobre DevSecOps. Entonces, DevSecOps para 2021 se convertirá en una parte integral del ciclo de vida del desarrollo de software. Sí, hoy es opcional, entonces lo separamos como DevOps y DevSecOps. Y puede ser, digamos que puede ser normal, la práctica se empezó a incursionar, como les digo, hace más o menos 5 o 4 años, pero obviamente los beneficios de hacer esto, de hacer ese cambio a la izquierda,
con seguridad real, van a ser muchos. Este cambio a la izquierda, o es el lift and shift, es un cambio, un turn left, perdón, no es lift and shift es otro concepto de nube. En turn left, que es pasar todo hacia la izquierda en el ciclo de vida, es decir, el ciclo de vida empieza con levantamiento de las historias de usuario, de las necesidades del cliente, luego viene el desarrollo, luego vienen las pruebas. Entonces, si llevamos la seguridad hacia ese punto inicial, donde el desarrollador, una vez que el desarrollador sube su código a un repositorio, este se analiza de forma segura y se genera ese feedback desde ese punto, el desarrollador puede hacer los ajustes en ese momento y no esperar hasta el paso a producción para poder realizarlo. Entonces, traer ese tipo de prácticas hacia la izquierda, al igual que la calidad de código, el análisis de código que realizamos con herramientas como SonarQube, también el análisis de herramientas que nos proporciona Fortify. Si todo eso lo llevamos hacia la izquierda, obviamente la calidad del código va mejorando desde etapas tempranas. Eso va generando también una cultura de desarrollo diferente. Obviamente DevSecOps también va muy alineado con la cultura o con que los desarrolladores tengan las prácticas de código seguro desde el inicio. Sí, si ellos no les dicen nada, no sé, y el producto sigue su rumbo normal, no tenemos verificaciones de seguridad al inicio, se despliega en desarrollo, se despliega en ambiente de QA o de testing, y luego lo llevamos a producción, o antes de llevarlo a producción hay un análisis, esa información no llega a los desarrolladores, digamos, de la forma oportuna, llegará al responsable del despliegue, pero no llega a los desarrolladores, entonces los desarrolladores no se dan por enterados que su código no es seguro y no puede mejorar esa parte. Jacqueline, si tienes una pregunta. Jimmy, pero ahí es donde juegan importancia herramientas como lo que es Web Inspect. El tema es que finalmente estas inspecciones que se hacen, digamos que a temas que se van a exponer en portales, esto nos resulta más costoso, resulta costoso hacerlo al final de la etapa, porque podemos estar teniendo una deuda técnica y nos toca reprocesar, ¿sí? Ajá. Pero mi pregunta es, ¿cómo sensibilizar a las compañías que así asumamos en el consumo de estas herramientas para sacar esta deuda técnica en etapa más temprana? ¿Cómo convencerlos de que asuman esto en un costo? Porque pues lo que yo te digo, eso es facturable. Ok, bueno, tengo algunos datos de equipos que realizan pruebas de pentest al final, que cuestan alrededor de unos 50 millones de pesos para un pentest que tienen que realizar al final un equipo externo de seguridad. Hay herramientas como las que nos tratan aquí en DevSecOps que permiten hacer un pentest desde etapas tempranas de desarrollo y que son herramientas open source, pero lo realizan de forma integrada en el pipeline. Es decir, una vez que el desarrollador sube el código, se hace el despliegue y ahí mismo se lanza una prueba pentest para que le retorne la información al equipo de desarrollo. Entonces, si ponemos a comparar eso con hacer una prueba al final, inclusive si es un costo que debemos pagarle a alguien para que lo realice en una prueba pentest que es más demorado porque es al final y no se genera cultura de calidad de código, creo que ese sería un argumento, digamos, para poder venderlo a nuestros ejecutivos de tecnología, ¿sí? Y Y muchas un empresas, ejemplo de esas herramientas, ¿cuál es? Lo que dices que es open source. hay una herramienta open source que se llama SAP OWASP, ¿sí? Esa realiza un pentest sobre aplicaciones web y web services, API o REST, de forma automática y el informe te aparece, bueno, lo hice integrado se puede integrar con muchas herramientas, lo he utilizado integrado con Jenkins y me aparece el informe de pentest al final del pipeline. Sí, Gracias, Jimmy. ¿vale? Eso es una herramienta que puede servir mucho. Hay otras que Gracias. inclusive tienen costo, pero eso puede servir mucho. Listo. Otra de las tendencias es GitOps. Entonces miren que, bueno, van surgiendo AOps, MLOps, BSOps.
GitOps es también una de las tendencias porque nos va a permitir, sobre todo para la parte de infraestructura, manejar una combinación de infraestructura como código con todo lo que veíamos de los repositorios Git. Y yo lo que me va a facilitar es tener la infraestructura, o sea, toda la infraestructura como código en una única fuente de verdad, ¿sí? Y a partir de ahí, la infraestructura gestionarla para que solo aplique la infraestructura que está en el repositorio. Aquí es importante ver como esas ventajas, o sea, lo que veíamos de los cambios manuales sobre las aplicaciones, eso ya tiende a desaparecer. La idea es de que todo quede centralizado en un repositorio de código Git, preferiblemente pues que pueda ser utilizado e integrado con las otras herramientas como Kubernetes o inclusive AWS también ya tiene algunas funciones de esto, que yo pueda tomar la infraestructura que está en el repositorio y replicarla. O sea, ya no cambios manuales con los portales o las consolas web, sino que se apliquen directamente desde el repositorio. Y hay otros componentes que inclusive ayudan a verificar si hacen algún cambio en la infraestructura, ayudan a verificar y a volver a ese estado deseado que es el que está en el repositorio de código fuente. Entonces, este tipo también de herramientas, hay algunas herramientas que empiezan a surgir y pues es un concepto bastante interesante porque todo nos permite tener la infraestructura, poder hacerla replicable en cualquier momento desde nuestro código con todas las configuraciones, ¿sí? Tanto la infraestructura como código como la configuración como código. Entonces, este es uno de los temas también que ya estamos viendo y también apalancado con otro tema que no está acá, pero se llama OPA, que es Open Policy Agent, que permite también controlar las políticas. Entonces, si yo tengo políticas de compliance de mi organización, las puedo también integrar para que queden registradas como código. Y si, por ejemplo, necesito desplegar, no sé, cierto componente solo en una región, eso también permita verificar de que no esté desplegando componentes. Es un ejemplo que les planteo ahí. Pero ese tema de OPA también el GitOps es apoyado por el Cloud Native Computer Foundation, al igual que OPA, al igual que Kubernetes, entonces están trabajando fuertemente en esas integraciones para que podamos tener esos productos integrados y tener esa solución general. Otro de los puntos es la resiliencia, este es el quinto punto ya para terminar y que podamos hablar un poco más, es los temas de resiliencia y la ingeniería del caos. O sea, recientemente recibimos una noticia en un proyecto que vamos a tener un Play Day. Entonces, los Play Days son los que nos ayudan a mejorar a partir de ingeniería del caos, de prácticas de ingeniería del caos, poder determinar condiciones que son, cómo responden esas soluciones a las condiciones turbulentas, condiciones inesperadas del software, inclusive de la infraestructura. Entonces, si tenemos sistemas que están en alta disponibilidad, por lo general, cuando suceden los cambios, cuando sucede el evento, digamos, en la producción, es que vamos a ver si eso funciona, ¿sí? Lo que tratamos de hacer con Ingeniería del Caos es probar todos esos puntos que estamos verificando, probarlos antes de que ocurran y buscar formas de experimentar con ese sistema. Entonces, me parece muy interesante ese concepto y también las pruebas de resiliencia. Todos nuestros sistemas de Disaster and Recovery siempre están como disponibles, pues sabemos que están habilitados, pero nunca los probamos. Entonces, tanto esas pruebas como las pruebas de observabilidad, de rendimiento, que ya son pruebas que de pronto veníamos haciendo, las pruebas de rendimiento sobre nuestras plataformas, se van a unir también a las pruebas de resiliencia que empiezan a convertirse como en principales también para el 2021. Entonces, con esto sabemos que estamos en tiempo de DevOps, tiempo para DevOps. Las personas que están aquí yo sé que pues les apasiona este tema y estamos trabajándolo en las organizaciones para que podamos llevar cada vez más estas prácticas a los equipos de trabajo. Entonces no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Tenemos un espacio aquí al final para poder hacer preguntas. No sé si quieren comentar algo. Por mi lado, no.
Yo sí tengo una pregunta respecto al mapeo de flujo de valor. Ahí veo de que, bueno, o sea, antes se empleaban pues diagramas, ¿no? Diagramas de flujo. Podemos también ahí poner datos como los tiempos, ¿no? Aquellos, también existen mapeos de Customer Journey Map, ¿no? ¿Cuál sería este diferencial que tendría el mapeo de flujo de valor enfocado en DevOps respecto a lo que normalmente empleamos como para mapear los procesos, ¿no? Y la secuencia de desarrollo? Ok, entonces anteriormente lo veíamos, lo podíamos ver como en las empresas que estábamos muy atentas al time to market, por ejemplo, de cuánto se demoraba un producto en salir y hacíamos como esas cajas para identificar por dónde estaba pasando nuestro flujo, ¿sí? Esas cajas significaban actividades dentro del flujo. En Value Stream Mapping lo que se busca es identificar ineficiencias. Sí, de pronto el planteamiento de time to market era más identificar tiempos, ¿sí? Acá es identificar tiempos, tanto las ineficiencias como los desperdicios, y trabajar para alivianarlos, ¿sí? Entonces, va unido a todo eso para que al final nuestra cadena de valor sea mucho más óptima. Buenísimo, gracias. Vale. Listo, bueno, entonces muchísimas gracias por el tiempo. Pues esperamos que tengamos más charlas sobre DevOps. Estoy preparando unas charlas, inclusive vamos a traer unos invitados para unos temas sobre Terraform, toda la parte de infraestructura como código, una experiencia que tuvimos en un proyecto en una entidad financiera y que queremos compartir. Vamos a tener ese arquitecto y vamos a tener unas personas de agilismo también y de pruebas, la parte de pruebas automatizadas. Entonces yo los estaré pues, seguramente por el canal de Meetup invitando a estas sesiones. Gracias, Jimmy. Ok, vale. Entonces, que pasen buena noche. Seguimos en contacto. Recuerden el evento del 25 y pues les envío cuando tengamos esa réplica para Latinoamérica. ¿Sí? Buenísimo. Jimmy, una consulta. El video se está grabando la reunión, ¿lo van a publicar en algún lugar? Sí, sí, yo lo comparto. Yo lo coloco en un canal de YouTube y lo comparto, ¿vale? Gracias. Bueno, ok. Bueno, entonces, chao. Muchas Feliz gracias. DevOps, que Feliz estén muy noche. bien. Gracias. Gracias, Jimmy. Chao, Bueno, chao. chao.